Rápidamente vamos a las noticias en vivo, Marcelo. Tema Prosegur, Blanca López, le damos seguimiento. Buen día, ¿cómo estás? Buenos días. En las últimas horas, compañeros, hubo varios operativos, algunos que se conocieron, otros con acompañamiento rápido de la prensa, pero lo que llamó la atención es ya se tiene parte de esta banda identificada. En las próximas horas vamos a tener más novedades, pero al respecto estamos con el comisario principal Luis López, jefe del Departamento contra el Crimen Organizado, que ya están para hacer las tareas de laboratorio aquí en la base en Asunción. Comisario, 90 millones se recuperó, ya se tiene identificada. ¿Cómo se llega a esta persona? Bueno, en el transcurso de la semana, ya en la zona de Itapúa, varias unidades policiales mancomunadamente trabajando, hemos accedido a los datos sensibles. Entonces procedimos al allanamiento sábado último a los efectos de buscar elementos, evidencias relacionados al hecho investigado. En este contexto, en una de las viviendas allanadas encontramos una bolsa perteneciente a la empresa Prosegur con 90 millones de guaraníes aproximadamente, y se procedió a la detención de una persona, un joven de 25 años también en el lugar. Estamos trabajando a partir de ese allanamiento, recolectamos más elementos, la sala técnica ya está trabajando al respecto a los efectos de tener ya los elementos de convicción ya en forma científica, lo que nos pueda llevar adelante a la identificación plena y completa de toda esta organización. ¿Quién sería esta persona detenida? Bueno, dentro del contexto de nuestras investigaciones, nosotros habíamos recibido el informe en la semana pasada. Por esta persona había una denuncia por parte de familiares a los que desapareció de su vivienda en los días previos, en el día del hecho en Itapúa. Es pariente muy cercano del abatido. Esta persona también se encuentra en pareja con una viuda también de un delincuente abatido por la Policía Nacional años atrás, y dentro de ese contexto muy cercano al fallecido. Y con las evidencias encontradas y con los elementos que estamos contando, este muchacho se estaba formando dentro de la organización. Diego Alderete Almirón era pariente del abatido, el abatido que tenía orden de captura por el caso del atentado contra un carro fuerte fallido gracias a informes de inteligencia de crimen organizado. Asimismo, el fallecido tenía el antecedente justamente por los informes vertidos de este departamento. Se ha abortado en ese tiempo, en el año 2021, en San Pedro de Cobanduyú. Se ha procedido a la detención en ese momento de 4 personas, más la incautación de vehículos blindados y armas muy potentes. Entonces, a partir de ahí, esta persona contaba con orden de captura. Tenemos ya informes también. Estamos cotejando con todos los elementos técnicos de los participantes, partícipes de esa organización. Vicente Amado Alderete era familiar entonces del ahora detenido que fue abatido y tenía orden de captura por ese caso de Santaní. Asimismo, tenía orden de captura. Y este muchacho, las informaciones que nos han llegado que días previo al hecho en Itapúa, la camioneta utilizada particularmente, se subieron de esa ciudad en Olearie 4 personas. Coincidentemente, posterior al hecho, en horas de la madrugada del miércoles, tipo las 4 o las 5 de la mañana, llegaron, volvieron a la ciudad de Olearie, pero ya con 3 ocupantes. Son las sospechas y más aún la bolsa de Prosegur que se encontró. Seguramente en el transcurso del día vamos a ver exactamente de qué entidad financiera se utilizó o salió de esa bolsa de Prosegur. Ahora, en este momento se tiene ya identificado a todos los miembros o parte de estos miembros que ya tienen el informe de cuánto dinero transportaba ese transporte. Según los informes remitidos por la empresa, aproximadamente 6.000 millones y creo 6.700 millones más aproximadamente. Dentro del habitáculo del vehículo siniestrado se ha encontrado gran parte del dinero ya con las tintas correspondientes, otros destruidos,
como también hemos visto por las redes sociales de que personas transeúntes que se encontraban por el lugar también se apoderaron de cierta cantidad de dinero que todavía no sabemos. De hecho, nosotros estamos manejando de que entre 8 a 10 bolsas, o bolsitas en este caso, fueron los que los delincuentes llevaron en su poder, en su vida. ¿El PCC está detrás de esto? Bueno, dentro del contexto aún no tenemos confirmado si el primer comando capital formaría parte de esta estructura. Tenemos ya identificado a un 60% de la organización. De hecho que seguramente con los trabajos técnicos vamos a confirmar o desechar tal información. ¿Con cuánto dinero a lo largo de estos años el PCC se ha alzado acá en Paraguay? En Paraguay particularmente en lo que va del año particularmente no tenemos una trazabilidad, pero en lo que va de Brasil, en lo que va parte de Sudamérica, aproximadamente ya es $1 billón lo que se maneja a nivel de informe confidencial. Tenemos en cuenta el atraco propiamente a Prosegur en Ciudad del Este, que se llevaron una buena cantidad. Nosotros dentro de lo que es la Policía Nacional en los últimos tiempos hemos descabezado gran parte de la estructura criminal. Todos los organizadores, todas las cabezas del PCC particularmente en Paraguay han caído y fueron deportados o fueron enviados nuevamente a Brasil para que cumplan las condenas correspondientes. Comisario, el asalto fallido a un transportador de caudales que tenía que venir de Pedro Juan, que fue interceptado en un enfrentamiento que incluyó al comisario Pedro Lesme en ese momento. Aquella vez fue información de inteligencia compartida en un trabajo perfecto con el Ministerio de Justicia en su momento. Bueno, siempre las informaciones son coordinadas no solamente con el Ministerio de Justicia o inteligencia penitenciaria. Tratamos de absorber la mayor cantidad de informaciones con todos nuestros pares, ya sea con nuestros pares propios de Brasil, de Argentina, nuestros propios camaradas, nuestros propios compañeros de investigaciones, como también de las unidades preventivas. Siempre tratamos de colectar la mayor información posible a los efectos de abortar o prevenir, que es la esencia de la Policía Nacional. Ahora, en aquella oportunidad se utilizó el sistema utilizado en esta vez, que es justamente para evitar filtraciones, comunicaciones directas con inteligencia penitenciaria, que no es que ingresa por mesa de entrada al Ministerio de Justicia. Bueno, el tratamiento de inteligencia es diferente a los tratamientos normales o formales de comunicación de otros informes. El tratamiento de inteligencia particularmente no pasa por los canales que deberían aparentemente pasar, sino se transmite eso directamente a la persona con quien se trata de contactar o con la persona quien podría tener esa información. Se recurre normalmente a canales informales como también formales, de orden jerárquica y de orden particular a los efectos de tener la mayor o el mayor cúmulo de información a los efectos de tener un producto terminado y abortar o prevenir los hechos. ¿Por qué no un documento, un PowerPoint que se lleve, que ingrese por mesa de entrada, donde está el guardia de seguridad, personal del Ministerio de Justicia o de Inteligencia? Bueno, las informaciones sensibles no pueden viajar de esa manera. Las informaciones sensibles no pueden viajar de esa manera. Se trata directamente con los canales de inteligencia. En este caso, en aquel caso se hablaba que todo se planeó desde la celda de Amado Benítez. Hablamos del caso de San Estanislao. ¿Existió ese dato? ¿Se solicitó el allanamiento de esa celda? Bueno, son informes confidenciales que particularmente no podría yo decirle a usted, señora Blanca, y a la audiencia en este punto en particular, porque son tratamientos que realizamos neta y exclusivamente dentro de la labor de inteligencia. Las fuentes no nos permiten o no permitimos que sean puestos al aire o sea puesto a comunicación de la sociedad. Pero se hizo una comunicación solicitando ahondar o que ellos colaboren con el dato que manejaban. De hecho que siempre solicitamos, cuando nosotros tenemos datos incompletos, siempre solicitamos a nuestros pares de inteligencia a los objetos de obtener el mayor cúmulo de información. Siempre solicitamos
bases de datos, siempre solicitamos informaciones en los canales que corresponden, en los canales directos a inteligencia. Se expuso a la figura del jefe, el subjefe de crimen organizado de alguna manera, al decir su nombre, porque él siempre trabajó como en la sombra. ¿Su personal hoy en día tiene todo su respaldo? El personal de crimen organizado, y no solamente el de Pedro Lesme, que es un excelente oficial con una carrera impecable, tiene el respaldo no solamente 100, sino 1000 por 1000 de todas las actuaciones. No lo hacen al azar, lo hacen conforme a los reglamentos y conformes a las leyes. 100 informes por día, por semana, por mes salen de crimen hacia inteligencia, ¿o es imposible que técnicamente ustedes puedan hacer algo? No, 100 informes o 1000 informes es imposible, es imposible. Se reciben muchas informaciones. Cada información tiene un tratamiento diferente. Cada información es abordada, es desechada, es aceptada, es informada. Bueno, dentro del contexto, nosotros solicitamos a nuestros pares, a lo máximo 1 o 2 en forma semanal, a lo máximo 1 mensual, conforme a las informaciones recibidas. La idea o lo fundamental dentro del protocolo de la comunicación y de inteligencia, primeramente se basa en la planificación. Se recibe una información determinada, eso se planifica. Se observa con el equipo el grado de posibilidad de que eso pueda suceder o las tentativas provenientes. A partir de ahí se empieza a recolectar las informaciones. Esa recolección se produce, se analiza. Y el análisis puede quedarse archivada esa información o en su defecto es informada a la superioridad inmediata del Ministerio Público. Sobre un supuesto plan de fuga en la penitenciaría Pedro Juan Caballero, donde justamente están muchos líderes del PCC, ¿salió un informe de aquí o no? ¿Era algo que se manejaba hace tiempo? No, particularmente de esta unidad no salió ninguna información relacionada al pabellón de Pedro Juan Caballero. Comisario, estamos hablando del crimen organizado del PSC que ha atentado, amenazado no solamente a policías, a periodistas, a fiscales en nuestro país. ¿Se siente usted con toda la energía para seguir operando, investigando, desnudando quienes integran esta banda? La esencia nuestra, particularmente de mi querida Blanca, nosotros al ingresar dentro del cuadro policial hacemos un juramento. Es nuestro trabajo. No puedo en particular decir si uno está cansado o no está cansado, si se siente. Es nuestra obligación. Es nuestra obligación dentro del contexto de las investigaciones. La Policía Nacional es la que debe de brindar particularmente esa tranquilidad a la sociedad. Nosotros hemos juramentado ante la patria a los efectos de llevar estas investigaciones, a los efectos de detener y poner a disposición de la justicia a personas pertenecientes al crimen organizado o otro índole. Es nuestro trabajo, es en la cual la sociedad nos está pagando. Compañeros, estas preguntas les hacíamos porque surge nuevamente y queda como el que el crimen organizado no hizo la tarea correspondiente en base a esto, pero está comprobado que en el 2020 ellos evitaron, recordarán compañeros, que se realice un asalto a un transportador de caudales, no recuerdo el nombre ahora de la empresa, pero en base a ese informe de inteligencia, inclusive a la empresa se le solicitó que el camión transportador de caudales no salga de Pedro Juan Caballero. En aquel momento, el jefe de inteligencia de crimen organizado era el comisario Pedro Lesme, que se enfrentó inclusive contra los criminales que terminaban abandonando los vehículos blindados, uno de ellos que contenía un arma .50. Imagínense, 9 milímetros contra AK-47 M4 y .50. De esta manera se evitó
y se identificó a todos los miembros de la banda y ya se hablaba de Paniagua también como uno de los indicados de este caso, un caso que lleva el fiscal Lorenzo Lescano. ¿Por qué hablamos de esto? Porque ahora se expone nuevamente la credibilidad del Departamento Blanca. contra el Crimen Organizado y existen las evidencias necesarias para demostrar que ellos enviaron ese mensaje a el jefe de inteligencia penitenciaria. Exactamente. Quisiera hacer una consulta al comisario López, si sos tan amable, Blanca. ¿Cómo no? Porque la verdad que esto Sí. llama la atención todo lo que está ocurriendo. Comisario López, buen día. Aquí Marcelo Mongelosa, Amalia Cutillo, desde Estudios. Muchas gracias por tu tiempo. Comisario, si ustedes cumplieron con lo que marca la regla, marca el protocolo, y te voy a hablar en guaraní para hacerlo más coloquial, jamás vean no pena y pendereje, no le tomaron la seriedad a lo que ustedes decían con un trabajo puro de inteligencia que llega a esos datos. A partir de ahora, ¿qué hacer? Porque si yo me pongo en tu lugar, digo, pero la pucha, hice todo lo que a mí me corresponde. Evidentemente ustedes son una organización no deliberante, no van a levantarse contra los superiores, quienes esté allá, van a seguir con el trabajo impecable que hacen, pero, comisario, esto puede llegar a desalentar, es decir, ¿cómo se opera a partir de ahora con el manejo de una información tan sensible como la que ustedes dieron 8 días antes de este asalto que tuvo final fatal? Bueno, de hecho, dentro del contexto de la tarea, particularmente no estamos en ningún caso desalentados. Vamos a seguir trabajando a lo mejor con mucho más fuerza. Eso es lo que nos resta, estamos ante el servicio de la sociedad y particularmente por una descoordinación no podemos echar prácticamente a la borda absolutamente nada. Vamos a seguir trabajando inclusive con más ímpetu, con más orgullo inclusive. Comisario, ante la filtración de esta nota, ¿recibiste de repente la llamada del ministro del Interior que te marcó algo con respecto a esto? Son informaciones que yo particularmente difícilmente podría hablar con la prensa. Es una cuestión particular, una cuestión totalmente institucional. Sí. Sí, es complicado este tema, muy delicado realmente, comisario. Y te agradecemos muchísimo por tu tiempo y ya la gente va a sacar sus conclusiones. Porque la gente no es tonta, jefe. Sabe cuando uno cumple su trabajo y cuando uno no. Así es que me parece que es muy importante lo que Juan Pueblo pueda marcar, teniendo todos los elementos a disposición. Marcelo, te doy un poco, no sé si me equivoco, me va diciendo el comisario Luis López. Uno de sus trabajos de inteligencias, él ya lo empieza anterior a tener un puesto en lo que es el Departamento contra Delitos Económicos y Financieros. Uno de los que realizó las tareas de inteligencia en lo que significaba la banda de explotacajeros y asaltacarros fuertes, recuerdan, en la época de Yacarepó. Formaba parte del equipo de inteligencia del entonces comisario Abel Cañete. ¿Me equivoco o no, comisario? También formó parte del comando tripartito en Ciudad del Este. Posteriormente estuvo en investigación de delitos de Asunción, ocupó también otros cargos, es decir, no estamos hablando de una persona improvisada. Si vamos al comisario Pedro Lesme, él fue uno de los designados, o como se dice, de los que estuvo elegidos en su momento por el gobierno americano para integrar el equipo comando de lo que se llamó la DETAVE, que era uno de los grupos que realizó varios operativos en el combate al contrabando con varios enfrentamientos. Posteriormente estuvo ocupando cargos en estafa, luego pasa al Departamento Antisecuestros de la Policía Nacional, estuvo en varios enfrentamientos contra el EPP. Posteriormente, ya de la mano del comisario Fleitas, pasa también a integrar parte del Departamento contra el Crimen Organizado. Recordarán, en mi mente me viene el operativo Django, enfrentamiento también con bandas criminales, y tiene una larga trayectoria en materia de inteligencia. Ya queda acá en el Departamento contra el Crimen Organizado con varios operativos sumamente exitosos, con la detención de miembros del PCC y desintegrando bandas criminales que operan en el norte para el tráfico internacional de drogas, ya sea de cocaína y de marihuana. Es decir, operativos exitosos, eso quiere decir que la tarea se hace bien. Pero acá se pone en tela de juicio, y quizás muchas cosas el comisario Luis López no va a poder decir, porque son una institución verticalista.
Y acá a su orden es lo que manda, y muchas veces ellos dependen del poder político, porque a la hora de su ascenso, un político siempre tiene que dar el visto bueno en asuntos constitucionales. Lastimosamente es así, Es una lastimosamente es así. Sí, porque en el Congreso pues se sabe quién va a ser el comisario, subcomisario que va a ir ascendiendo y hay Claro. que tener otras cuestiones ahí también listas. Una pena, porque lo que queremos es vivir tranquilo y seguro. Claro, claro. Y es lo que evidentemente se podía... Otra cosa. Sí. Me dieron un dato que me gustaría si por ahí podrían contactar con Sí. la ex ministra Cecilia Pérez sobre el cargo que ocupaba el actual jefe de inteligencia penitenciaria y por qué fue relevado al cargo. Bueno, Ah, bueno. vamos a llamar. Interesante Llamémosle a conversación Cecilia Pérez. Hasta luego. que tenemos allí. Gracias, comisario, por estar ahí. Gracias por acompañarnos por esta entrevista. Gracias también a Blanca López. Muchas gracias, a las órdenes siempre. Hasta luego.